Yo sé que lo que sucede en bosques y cabañas suele resultarnos más aterrador, sobre todo si no es el lugar en el que solemos habitar. Quizás también se deba a algo de miedo programado en nosotros como especie. ¿No lo creen? Así como ya sabemos que debemos temer a las serpientes, aunque nunca nos haya hecho algo. Hay algo en nuestro instinto más profundo que nos dice que no debemos confiar en los bosques, que no es nuestro hogar, que algo más habita ahí, más viejo que nosotros, más viejo que los humanos. Quizás nací y crecí en una gran ciudad, pero mi papá y su hermano, mi tío Andrés, nacieron en un pueblo que no está más de 2 horas de la ciudad. Allí siguen sus papás, mis abuelos, que dejaron su casita en el centro del pueblo para irse permanentemente a una cabaña que pertenece a la familia por generaciones. Ahora viven de las rentas de su casita y llevan una vida muy tranquila allá arriba, a un paso del bosque en el monte. A mis primos y a mí nos gustaba mucho ir a visitar a los abuelos. A mis papás no tanto, tampoco a mi tío. Lo veían casi como una obligación, pero a nosotros nos encantaba. Además, solo ahí podía ver a mis primos. A pesar de que el que me seguía en edad era 4 años más grande que yo, ellos me querían mucho, me traían para todos lados y me incluían en todas sus actividades. Bueno, en las que mis papás me permitían. No me dejaban, por ejemplo, irme a acampar con ellos, y eso que lo hacían muy cerca de la cabaña, a unos 300 metros, y que siempre iba mi tío a darles vueltas para ver que todo estuviera en orden. Pero a mí me decían que no, que todavía no, que cuando estuviera un poco más grande, que cuando cumpliera 10 años, ya me iban a dejar como a los demás. Pero una vez, ya a unos meses de cumplirlos, le pedí a mi papá que me dejara ir. Mi tío y mi mamá también le dijeron que me dejara, pero él dijo determinantemente que no. Se puso de terco y, como si fuera una regla no escrita, dijo que no podía, que de ninguna manera iba a hacerlo, que podría ir hasta que cumpliera los 10, como habían hecho todos mis primos. Yo me enojé tanto que salí corriendo y me fui hacia los juegos que nos habían puesto los abuelos. Ya nadie los usaba, se habían podrido, se habían ido echando a perder. Me subí al columpio y empecé a llorar, muy enojado. Pensé en irme, en escaparme. No me comprendía mi papá, y ustedes saben qué tipo de ideas se nos hacen a los niños de esa edad. ¿O soy yo el único que ha pensado en irse de su casa cuando lo regañan o cuando no lo dejan hacer algo? Total, que muy enojado decidí ir a ver qué estaban haciendo mis primos, escaparme, ir a su campamento, ver cómo era y ya después lidiar con el regaño de mi papá. Me metí en el bosque. Había avanzado unos 200 metros, pero parecían mucho más por lo espeso de la maleza, por los pinos tan altos que lo cubrían todo, cualquier atisbo de luz. Además, ya tenía 1 hora que el sol se había ocultado por completo. Lo bueno es que el perro de los abuelos, el enano, se fue conmigo para cuidarme. Era un perro muy chistoso. Tenía cuerpo de pastor alemán, pero sus patas eran cortas, muy cortas. ¿Quién sabe qué tipo de cruce extraña había sido? Pero un día, que mi abuelo bajó al pueblo, al regresarse lo encontró atropellado en medio del camino. Lo recogió, lo llevó al veterinario y pagó su operación. Le dijeron que no iba a volver a caminar, que lo dejara donde lo había encontrado. Pero a mi abuelo no le importó, pagó todo, se lo llevó a la casa y bueno, a los meses el enano andaba corriendo por los alrededores de la cabaña como el guardián más fiel que tuvieron mis abuelos. Nosotros también siempre nos cuidaba. Parecía que no fuéramos solo visita, parecía que fuéramos de su familia. Como en esa ocasión en que caminaba unos metros por delante de mí, adentrándonos en la maleza del bosque, esa vez que me volteaba a ver como pidiéndome que no siguiera adelante.
Yo le ordenaba que siguiera, que caminara hasta encontrar a mis primos. Cuando vi las luces de la fogata a lo lejos, me alivié. El resto del bosque se veía absolutamente oscuro. Ya ni siquiera sabía si podría regresar porque no se veía absolutamente nada. Seguidamente algo se escuchó. El enano se quedó quieto, volteó hacia la oscuridad, hacia los árboles. Yo no llevaba nada que me pudiera ayudar para alumbrar. Algo empezó a llorar entre los árboles. El enano se quedó quieto, agachado, como esperando, como dudando si atacar, si ladrar o si salir corriendo hacia eso que hacía aquel sonido. Le pedí que se quedara tranquilo, pero empezó a gruñir. Seguidamente una mujer lloraba en la oscuridad. Pensé que algo le podría haber pasado. Corrí hacia la luz entre los árboles, hacia mis primos, alejándome de aquel sonido, y el enano se quedó atrás en la oscuridad. Llegué gritando, y mis primos primero se alegraron al verme, pensando que me habían dejado ir, pero les dije que había algo llorando en el bosque. Se quedaron callados por un momento, sin creerme, pero el llanto entonces llegó a nosotros, y el enano se acercó gruñendo, sin dejar de ver hacia los árboles. Se puso entre nosotros y la oscuridad seguía viendo algo ahí, algo que se había acercado. Uno de mis primos tomó una lámpara y al enano de su collar y se acercó a los árboles, preguntando si necesitaban ayuda. Decía que había alguien lastimado, así que nos mandó a su hermano y a mí a regresar corriendo a la cabaña a avisar que algo estaba pasando, que alguien necesitaba ayuda. Y así lo hicimos. Nos alejamos corriendo, escuchando cómo el enano gruñía cada vez más nervioso. Llegamos a la cabaña gritando. Mi papá se enojó mucho. Me dijo que después hablaríamos y él y mi tío se fueron corriendo hacia el bosque. Nos ordenaron que no le dijéramos nada a los abuelos hasta que ellos volvieran. Recuerdo sus ojos llenos de enojo cuando me sacudió de los hombros, cuando me dijo que no volviera a entrar al bosque. Encontraron a mi primo y a el enano, siguiendo el llanto cerca del campamento. Regresaron de inmediato a la cabaña y dijeron que ya al día siguiente regresarían por lo que quedó en el campamento. Solo habían apagado la fogata y regresaron corriendo a la cabaña. Esa noche, mi papá y mi tío prendieron fuego al lado de la cabaña. Se quedaron ahí hasta el amanecer. Cuando nos quedamos solos, mis primos y yo, mi abuela se acercó para contarnos algo que no sabíamos hasta entonces. Nos habló de Isidro, el hermano mayor de mi padre, de quien yo no sabía mucho, pues había muerto muy joven cuando mi papá y mi tío eran apenas unos niños. «Ay, mi niño, mi pobre niño», dijo la abuela. Nos contó que se le fue cuando tenía 13 años, nada más, que siempre se quedaba cuidando a sus hermanos cuando andaban jugando cerca de ahí. No le gustaba mucho subir a la cabaña como hacían cada fin de semana. No, a él le gustaba siempre estar en la casa del pueblo. Una tarde, cuando ya empezaba a caer la noche, sus hermanos fueron a buscarlo. Le dijeron a Isidro que alguien pedía ayuda en el bosque, que no lograban ver quién. Esa vez, sus papás, mis abuelos, no estaban ahí. Así que Isidro les pidió a sus hermanos que esperaran dentro de la cabaña mientras él iría a investigar. Mi papá y su hermano, asustados, hicieron caso y entraron a la cabaña mientras veían a Isidro alejarse en el bosque. Pasaron los minutos, pasó media hora y ellos, nerviosos, decidieron bajar al pueblo a sus papás. Por suerte los encontraron cuando ellos iban ya subiendo a la cabaña. Les dijeron que Isidro se había metido al bosque, que escucharon a alguien llorar, pero que no había regresado. Y el abuelo se fue corriendo a buscarlo. Luego volvió y les pidió que avisaran a todo el pueblo. Subieron muchos hombres y mujeres, todos se metieron al bosque, pero fue inútil. Nunca encontraron a Isidro, aunque lo buscaron por días, por semanas. El abuelo se negaba a perderlo,
incluso cuando pasaron los años. Empezaron a ir más tiempo a la cabaña, estaban más tiempo allá que en la casita del pueblo, hasta que finalmente se fueron a vivir para allá. Decían que así estaban más cerca de Isidro, de su pobre Isidro, de su recuerdo al menos. La abuela dijo que se lo llevó ella, la que vive en el bosque, que cada generación venía por alguien, que se llevaba a un niño del lugar, como cobrando una deuda que el pueblo tenía con ella desde hacía mucho, mucho tiempo, desde hacía muchos siglos. Poco después, supimos que eso era una creencia local, no solo de la familia, y no una leyenda como tal, porque en ese pueblo la gente lo da por hecho. Meses después de que yo estuve a punto de perderme, me enteré de la desaparición de un niño, el hijo de una familia que solo estaba pasando un fin de semana en una cabaña. El niño se metió al bosque y nunca lo encontraron. Y entonces, solo entonces, mi papá me dejó acampar junto a mis primos como si estuviéramos a salvo por unos años más. Y aún así, por muchos años, mientras lo seguíamos haciendo, cada que el enano se quedaba callado, nos dejaba y se ponía serio, muy serio, a mirar hacia el bosque. A mí no dejaba de darme cierto escalofrío, como si algo estuviera ahí, todavía observándonos, esperando a que fuera tiempo de volver a cobrar su deuda. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? Y es que, por supuesto, al escuchar a alguien pidiendo ayuda, lo primero que pensamos y debemos de pensar, claro, es en acercarnos y comprobar que todo está bien. Pero, ¿y si estás en medio del bosque, en una noche oscura, escuchando el llanto de una mujer? Si en algún momento estás en esa posición, espero que tomes la decisión correcta.